Buenos días a todos. ¿Están contentos? Sí. Yo también. Es una alegría inmensa por mostrarles a ustedes lo que pudimos, gracias a la iniciativa de las docentes y de ustedes, que es una satisfacción muy grande como representante del pueblo de Laborde, que niños como ustedes piensan en su pueblo. Esto ustedes no se lo van a olvidar jamás. Es una parte suya del pueblo porque lo han marcado y haciendo honor a esta señora que la padeció en su momento por los indios, le habrán contado, han buscado ustedes la historia. Y por tener nosotros también el agradecimiento al Centro de Estudios Históricos por haber recabado, que ya la teníamos toda la información, y nombrada mujer destacada de Laborde a doña Ramona Cornejo, la cautiva. De más está decirle que yo le cuente la historia porque ustedes lo han, como dije antes, lo han investigado, así que es un honor para mí mostrarles a ustedes que el trabajo que hicieron, que demoró porque tenía que ser en este lugar, no es fácil acomodar las calles porque ella vivió en esta zona, entonces por eso que se demoró todo este tiempo para buscarle la ubicación. Así que es un honor para mí en este momento, en este día, que ustedes sean testigos y que tomen ese sentido de pertenencia de este lugar. Así que muchísimas gracias. Queremos agradecerle por esta posibilidad y por dar respuestas para que los chicos puedan sentirse satisfechos de todo el trabajo que hicieron, más allá del aprendizaje, que tengan este logro de poder tener el nombre de una calle con el pedido y el trabajo de ellos. Así que súper agradecido por la construcción. Y a las seños también que han trabajado un montón, acompañando a los niños para que logren esta investigación y ahora este resultado hermoso. Porque en realidad, investigaron cuántas calles del pueblo tienen nombre de mujer. Una. ¿Cuál es? ¿Maestra? Sí, bueno, y ahora tenemos la segunda calle, que es Ramona Cornejo, la cautiva. Así que bueno, un aplauso también para los niños que se trabajan para esto. Tiren nomás. Tiren nomás. Tiren. ¡Qué emocionante! Proyecto concretado. Así que muchísimas gracias a toda la gente del barrio por acompañarnos. Así que bueno, Familias que se han venido, mira la cantidad de familias que se han venido. La señora, mirá, Lilian. Mira, ella fue. Si la vamos a ayudar, que puede ayudar. Gracias. ¿Qué tal? muchas gracias a las amigas del pueblo. ¿Qué tal? Se completó la calle. Gracias. Yo me voy a sentar. Siéntese. Ustedes están por escuchar a alguien que tiene no mucha historia, muchos años. Entonces, de alguna manera, se recogen las cosas a través de la vida. Esta historia fue muy singular porque vivíamos en el pueblo y no sabíamos que teníamos una persona que después iba a hacer historia a través de una placa y que este barrio iba a llevar ese nombre. Y bueno, acá estamos. Doña Ramona Cornejo surge a la historia de este pueblo y de
digamos así, a la historia nacional, porque pasa por una de las vicisitudes más grandes, porque puede pasar en una persona en un momento determinado de su vida. Cuando tenía 15 años, es arrebatada por la fuerza hacia las tolderías indígenas de los ranqueles, que de acá, de donde estamos nosotros, a donde ellos habitaban, había, dice, 300 millas, que traducidas en leguas son 156 leguas. Ahí estaban las tolderías indígenas. Ella no vivía acá, ella estaba en la zona de Río Cuarto. Y uno de los malones indígenas que recorre, como hacían la vida los malones, la arrebata junto con su madre y la lleva a la toldería. Yo quiero decirles que la historia cuenta que entre los años 1862 y 1868, 6 años, se hacen por esta zona, desde Villa de la Concepción del Río Cuarto hasta Melincué, se hacen 230 malones. Así que imagínense lo que debe haber sido todo esto, que era un yuyal, que era una zona natural, nadie la había tocado, lo que es haber pasado, porque los malones recorrían el lugar en busca de ganado para alimentarse o de caballos para trasladarse. Y eso era un poco el miedo que sembraban, porque a su paso se llevaban cuanto encontraban, así sean vidas humanas. Entonces, en una de esas, acá a 8 kilómetros al norte, en el campo que hoy, después de tantos años, es de la familia Brero, ahí estaba el asentamiento de Monte Llovedor, que tanto hemos sentido nombrar, que es el inicio de nuestro pueblo. No bien se habían alcanzado a ubicar ahí los ingleses que habían comprado esta suerte, que aparece el malón. A los pocos meses nomás, no habían ni terminado de hacer su casita los ingleses, que son arrebatados. Y el primer cautivo que se llevan de acá es un peoncito que tenían, un peoncito inglés, del cual no se supo más nunca nada, un varón. Acá, en la Villa Concepción del Río Cuarto, donde se encontraban estas mujeres, se arrebatan la vida de las dos y se las llevan. Allá pasan tiempo, nadie dice cuántos años tienen en la toldería porque no hay registro. No hay registro. Directamente quedan en la toldería al servicio de los indígenas, para todo tipo de trabajo, para todo tipo de servicio. Y es durante esa época que no se resigna Ramona de estar en ese lugar y su mamá la ayuda a escapar. Monta una noche en un caballo esperando que los indios se embriagaran. Entonces, embriagados los indios, como de paso por un sueño pesado, acaba ella de escapar. A eso le decían el cruce del desierto, porque desde allá cruzaban todo el desierto en busca de algo, no sabían qué. Pero los indios, los ranqueles, tenían mucha relación con los franciscanos, congregación religiosa que existían en la Villa Concepción del Río Cuarto. Yo asistí a una de las reuniones anuales de los centros de estudios históricos en un lugar que se llamaba Chaján. Chaján es un pueblito, el último de la provincia de Córdoba, ya próximo a entrar a San Luis. Ahí, el día que la gente de la Universidad de Río Cuarto trató el tema central, fueron las cautivas. Y a mí me impresionó muchísimo ver de qué manera se trataba ese tema y por qué las cautivas se las llevaban y algunas volvían
y era digamos, la presencia del monje franciscano el que tenía mucho que ver. Los monjes canjeaban tabaco, hierba, alcohol, canjeaban por cautivos y se los traían a Río Cuarto. Entonces, ¿qué habrá pasado con esta mujer? Sé que la encontraron los franciscanos, pero la encontraron a medio camino, solita en un caballo con el cual se escapó. Pero los registros de los franciscanos guardan toda la serie, la historia de las cautivas reconquistadas. Entonces hay documento de quiénes son las que rescataron y trajeron de vuelta. No todos vinieron de vuelta, pero los indígenas buscaban las mujeres por el servicio que les prestaban. Entonces eso era un poco, pero de acá se llevaron un muchacho. Lo habrán llevado porque era joven y tenía fuerza, porque los indios se les agotaban las fuerzas muy pronto porque emborrachaban mucho, llevaban una vida completamente distinta, una alimentación completamente distinta. Y en vivir en las tolderías era otro tipo de vida. Los indios vivían poco, no vivían tantos años, no tenían vida larga, eran más bien tempraneros en morir. Cuando doña Ramona Cornejo, que tampoco, eso lo tenemos que averiguar bien, porque para mí Cornejo era el marido. Ella debe haber tenido otro apellido, nada más que en todas partes figura Ramona Cornejo. Entonces, esta persona no queda ahí en la Villa Concepción del Río Cuarto, ni queda bajo la tutela de los franciscanos. Va buscando su lugar y aparece en Río de los Sauces. En Río de los Sauces es un lugar como para ir a trabajar, ir a hacer alguna cosa. Desde allí que conoce a su marido, conoce a su pareja, se vienen para acá. ¿Qué es lo que pasa en medio de todo esto? Porque esto era un pastizal, esto no había nada de nada. Imagínense que les estoy hablando de 1860. Los primeros inmigrantes que llegan acá vienen en 1901. O sea que todo esto es vacío, total, donde había que hacer todo. La historia nuestra cuenta que cuando los inmigrantes llegan en 1901, se encuentran acá con 3 familias de gauchos diseminados. Vaya a saber en qué altura, en qué lugar. Los Cornejo, los López y los Cuello. 3 familias de gauchos. Los Cornejo eran ellos. Los López, yo voy a nombrar un seudónimo, y a lo mejor mucha gente de acá que es mayor se van a acordar. No se van a acordar porque no tienen tantos años como yo. Pero había un personaje que está en el libro de la historia que se llamaba, le decían Machengo. Ese personaje era un petizo gordo, junto con Pajarito hacían una dupla fenomenal para el susto de los chicos de aquella época. Ese Machengo era descendiente de la familia López, de esos que vivían por el campo. Y los otros eran una familia Cuello. Esas tres familias fueron las que encontraron los inmigrantes cuando llegaron. ¿Qué fue? No sé. El nieto de doña Ramona Cornejo, que es un capítulo aparte que voy a contar después, me dice que don Domingo Marioni, que fue uno de los primeros que viene como inmigrante a buscar hacer algo en la tierra, como no tenía dónde conducirse,
don Cornejo lo llevaba al campo en un carro que tenía. O sea que don Cornejo hacía de chofer de don Domingo Marione llevándolo al campo. Y en aquella época ni se cultivaba, ni se recogía el trigo con sembradora, con cosechadora, con nada. Era a hoz, la hoz que se cortaba. Bueno, ese asunto de la vida de los Cornejos lo llevó a que con el tiempo se pusieran una fonda. Los que viven por acá tienen que saber que hay un lugar exacto donde ella funcionaba como fondera. Yo tengo un recuerdo. Yo era muy chiquita, vivía en el campo con mis padres y me acuerdo siempre, mi papá cosechaba el trigo, lo poco que salía de trigo, y lo traía en un carro o en la chata al molino. Desataba a los animales para que descansaran y esperaba el turno. Y llegaba la hora de comer y se iba a comer a la fonda de doña Ramona Cornejo. Yo me acuerdo de chiquita de haber escuchado una conversación entre mi mamá y mi papá, que mi mamá le pregunta, ¿comiste hoy, Pedro? Y mi papá le contesta, sí, comí. ¿Dónde comiste? De la Ramona Cornejo. ¿Y qué comiste? Un bife a caballo. O sea, eso me lo acuerdo como si fuera hoy. O sea, para mí el nombre de Ramona Cornejo nació en ese momento. No sabía ni dónde vivía, ni dónde quedaba, ni mucho menos. Con todo este movimiento que uno está haciendo con el tiempo, va recorriendo y va viendo que hay gente que ha vivido y que sigue viviendo en el lugar. A mí me dijeron que el Negro Vini vive en la casa que vivía Ramona Cornejo. Debe ser, tal vez debe ser, no lo hablé con él, pese a que he hablado muchas veces, pero no lo hablé con él. Y eso es así. Se presenta, un día estábamos en el museo, atendiendo un domingo, atendíamos los domingos, y aparece un muchacho, para esa época era un muchacho, con un celular en la mano y un par de anteojos. Yo salgo a recibirlo y me dice, vengo a ver el museo. Sí, cómo no, pase. ¿Quiere que lo acompañe? No, me dice, traje los lentes para poder leer las tarjetitas. Eso era muy importante porque uno a través de la tarjetita recordaba a la persona y recordaba también a lo mejor el objeto que representaba. Pasa una pieza, siempre solito, un frío hacía terrible. Entonces va pasando y llega a la cocina. En la cocina, ollas, cocina económica, lo que hay. Estaba mi hermana en la cocina. Y entonces se ponen a hablar. Mi hermana era más suelta para iniciar conversaciones. Y entonces le dice, no, yo vengo cada 2 años, dice, porque yo he sido de acá. Ay, de acá, sí, yo me crié en La Salada, yo soy de La Salada. Voy a decir el apellido porque mucha de la gente grande lo debe recordar, Angona, primo, o sea, nieto de doña Ramona Cornejo. Entonces dice, sí, yo de acá, yo vengo cada 2 años, dice, yo recorro todos los lugares, voy al cementerio a visitar a mi abuela. ¿Y quién era su abuela? Ramona Cornejo. La abuela. Entonces, dice, sí, dice, yo me acuerdo de los años de chico. Íbamos todos los domingos a cazar al campo de los primos, a cazar pajaritos, al campo de los primos. Entonces, claro, estaba mi hermana que era primo. Y dice, ¿y usted los conocía? Sí, había una señora muy buena que nos daba siempre de comer. Mi mamá. Tenía 2 chiquitas rubias. Chiquitas. Y entonces, claro, esa chiquita rubia había crecido un poco y había
había pasado ya de kilos, ya era otra cosa. Y dice, somos nosotras, no. Y esa forma, después de eso, yo ya sabía dónde estaba sepultada doña, porque un familiar que ella la hizo cerca. Cuando iba a ver una sorpresa, era posible que la tengamos acá tan cerca. La estamos ahora inmortalizando en una placa. Ustedes, la gente de este barrio, han hecho historia, porque comienzan escribiendo en una placa el nombre de alguien que en 1860 empezó a ser importante, porque ella está empezando a hacer la historia en la tontería. Y eso ha pasado a los libros, aunque no tenga el nombre de ella, pero está en el espíritu de cada uno. Y los chiquitos estos que han hecho todo este trabajo, creo que son estos, Sí, los chiquitos que han hecho este trabajo con la señorita, han ayudado a que la historia se mantenga y aparte de eso sea creciente. Porque ahora ustedes, todos los que me están escuchando a mí, no es que yo sepa la última, yo sé lo que aprendí también, que en la época pasada yo no tenía ni idea que esto ocurría acá en la Borne. Ahora lo sé y quiero que ustedes lo sepan, porque ustedes van a ser dueños de esto. Gracias por venir, gracias por venir. Al contrario. Privilegiada. Gracias, querida. Gracias por todo. No, al contrario. Gracias por la voluntad de No, y aparte de llegar. por ustedes. Porque hay que estar en el baile.